Buenos días, amados hermanos. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de los 5 amores. Vamos en el capítulo 5, el amor de hermano es la ley por entero. Entonces aquí ya vamos entendiendo y vamos comprendiendo que con el correr del tiempo y con el correr del juicio de mayoría hemos aprendido bastante. Aunque no lo notemos, ¿verdad? Porque pues estamos aquí encarnados y hay muchos hermanos todavía que aún no saben del juicio de mayoría en sus materias, porque en espíritu sí. Entonces vamos a continuar y continúo con la última parte del video pasado para seguir acá el hilo del estudio. Vamos en la página 51 de los 5 amores. Esta lucha, pues, es ya por causa de haberse reconocido los hombres en una inmensa mayoría hermanos y quieran no tener vallas ni fronteras ni necesidades en su vida de hombres. Y a derribar esas vallas, borrar esas fronteras y anular la propiedad privada, causa de las necesidades todas y de la miseria en general, van los hombres de progreso ayudados por todos los espíritus fraternizados y de los de la solidaridad. ¿Quién vencerá? La ley. Y los hombres llegarán al quinto amor. Entonces aquí ya vemos, amados hermanos, que el maestro nos deja sentados y lo estamos viviendo. Las luchas terribles que se dan en estos momentos en lo material, porque todo el mundo está luchando pues, por las cosas materiales, porque estamos aquí en el mundo material y necesitamos todos, y la fuente de todo es el dinero. Entonces, si una persona en estos momentos, aquí donde yo vivo en esta ciudad, si yo no tengo 600 o 700 pesos que vale un pan, no me lo puedo comer, porque no tengo los 700 pesos para comerme el pan. Entonces, le cuento que eso es algo muy duro. Y familias que tienen 3, 4, 5 hijos para mantenerlos, es duro porque, como digo, pues el dinero es la base en estos momentos, es el dios oro de la humanidad. Entonces, está muy difícil. Aquí en nuestro país, que ha sido tan desangrado, tan sanguinario, porque yo en mis años que tengo desde que yo era pequeña, cuando yo tenía 4 años que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, desde ese entonces se generó una violencia terrible y en mi pueblo fue terrible, en mi pueblo fue espantoso y todavía no se acaba la violencia. Entonces, bueno, son muchas las cosas que han sucedido y muchas las cosas que nosotros tenemos que mirar por esa parte, pero que como dice el hermano, ya nos solidarizamos. Nosotros los que estamos acá y el universo, el planeta ya quedó solidarizado con todo el universo. Entonces, es una gran ventaja que tenemos. Y aquí entonces vamos hoy a estudiar capítulos de esto, el amor privado por ley y por pasión. Aquí esta parte también está bastante, ¿cómo le digo yo? Compleja, como todo. Porque verdaderamente, pues, como estamos en la lucha, ni no se sabe cuándo terminará esa lucha. Como ya conocemos el origen de las pasiones y también está probado
que la ley no puede perdonar nada porque cometería injusticia. Podemos tratar este capítulo donde según las leyes sociales y mandatos religiosos, nadie se tendría que cometer faltas al sexto mandamiento del Decálogo de Moisés. Y eso es lo que se ve, la falta de cumplimiento de ese mandamiento. La ley civil castiga con penas corporales el adulterio, es decir, el uso de la carne fuera del matrimonio. No tengamos aquí en cuenta las excepciones, que son tantas, que anulan la ley. La religión católica, las faltas a ese mandamiento de obra, palabra y pensamiento, las castiga con penas eternas al alma. No tengamos tampoco en cuenta la confesión auricular que perdona al delincuente y hace de la ley un juego sucio. Bueno, verdaderamente la religión se inventó la confesión. Y pues allí es algo terrible porque uno y como se dice, que inocentemente peca, inocentemente se condena. Entonces, pues uno va y se confiesa, ¿sí? Y los curas se enteran de lo que uno hace o de lo que sucede en la casa, porque ellos preguntan. O en aquel entonces, porque yo pues cuando estaba pequeña, pues yo no sé ahora cómo será eso, porque entonces se enteraban de toda la vida de las personas que vivían en la casa a través de la confesión. Y eso fue un absurdo, porque cada uno tiene derecho de vivir su vida y nadie tiene por qué estar vigilando a las personas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que a mí hoy por hoy me parece lo más horrible. Bueno, por eso dice el maestro que es un juego sucio. Y sí, de verdad, re sucio. Pero si tenemos en cuenta que el juez civil que impone el castigo a otro hombre acusado ante la ley represiva no está limpio de las mismas faltas y por las que impone una pena, y esto es el colmo de la injusticia. Y yo aquí le entiendo al maestro. Si hay un juez que está dictando una sentencia contra una persona que cometió ese delito, ¿sí? Pero él lo ha cometido una y 50,000 veces, él no está libre de ese error. Pero sí, como es un juez, pues puede condenar al otro que cometió esto o aquello. Eso es, aquí como se habla es del incesto, del adulterio, ¿sí? Entonces, pues, imagínense. Tenemos por fuerza en cuenta que esos mismos confesores religiosos que absuelven o condenan a penas eternas y a pesar da sus votos de celibato. Todos, sin excepción, han faltado de obra, palabra y pensamiento, y aún de las tres formas, lo que no se atreverán a desmentirme bajo juramento solemne ante el Padre Creador y su ley, salvo que juren en falso. Ahí está. Nosotros hemos hecho un estudio perfecto hasta la raíz de los instintos. Podemos sentar que nadie puede librarse de la ley de procreación, pero también hemos podido ver y saber
cuando el amor de la carne es por ley y cuando sea fuera de las leyes penales, civiles y religiosas, y cuando aún envuelven al delincuente acusado de esas faltas. La ley divina no le absuelve y lo condena a pagar la deuda de amor o de vida. ¿Qué nos contestan a esto? Leyes civiles y mandatos religiosos. Quisiéramos tener delante al famoso Santo Tomás de Aquino para que nos manifieste por qué medio o en qué fuentes bebió el veneno teológico de sus principios y le cargaríamos como hombre todo el daño que como hombres de sus falacias recibió la humanidad. Por la ley, pero la ley se lo ha cargado ya como a espíritu y lo tendrá que pagar. Entonces, pues la ley no deja nada. Y aquí con respecto a la ley de procreación, dice el maestro que casi nadie se libra de esa ley, porque todos tenemos el deber de cumplir con la ley de procreación. Entonces aquí viene el análisis y el estudio de las mujeres casadas y que tienen relaciones fuera de su hogar con otro hombre. Y no quedan embarazadas del esposo, pero sí quedan embarazadas de su amigo. Eso se da por justicia. Eso no es un acaso, sino es la ley que obra en ese momento, porque el maestro deja muy bien anotado que ningún hombre entra al mundo por puerta falsa. ¿Sí? Siempre la ley de procreación actúa de la misma forma. ¿Sí? Es decir, a través del sexo es que nosotros adquirimos nuestros hijos. Y nadie podemos evadir eso. Y entonces, la mujer que es casada y tiene hijos de otro, estando casada, pues no ha cometido ningún error. Ha cumplido. En materia, pueda que sí esté mal ante la ley humana, pero en la ley divina no, ese espíritu cumplió un deber en la ley divina porque procreó. No procreó de su esposo, pero sí procreó de su amigo. También hay otra cosa que se ha analizado. Hay casos forzosos que la ley utiliza para la ley de procreación. Se dirá que es un salvajismo y todo el mundo piensa que qué hombre tan salvaje, tan bruto y tan de todo. Bueno, criminales, bueno, de todas formas los tachan a un hombre que procrea bajo no con consentimiento de la mujer, sino que la viola, bajo una violación. Resulta que si estudiamos al anciano primero, el anciano, el espíritu que va a encarnar, trata de unir a sus padres, a los que van a ser sus padres, por todos los medios, porque ya ellos se comprometieron a darle vida y entonces ya él tiene que trabajar para mirar cómo va a unir a sus padres, al que va a ser su mamá y su papá. Y resulta que la mujer se niega a una relación con un hombre, pues el hombre la viola, porque va a la ley de procreación, no la podemos burlar. Eso es lo que hay que estudiar en lo metafísico, en lo que no vemos. Entonces resulta que aquellos dos seres tienen deudas con ese espíritu que va a encarnar, ya sea porque le hayan quitado la vida en existencias anteriores
porque lo importante es que la ley actúa en ese momento. Entonces el hombre toma a la mujer y la viola, y de esa violación hay una procreación. Ahí no hay mal de ninguna especie. El único mal que hubo ahí es que el hombre tomó a la mujer a la brava, ¿sí? Porque la tomó, la violó, pero procreó en ese momento de esa violación. Entonces, todo esto viene al caso, como nosotros, es decir, a nosotros nos falta conocer las cosas del más allá, ¿sí? Una parte. Y cuando no conocemos lo del más allá, por eso es que esas cosas nos llevan al amor, a comprender al hermano, por qué actúa así, por qué una cosa, por qué la otra. Nosotros llegamos, a través del estudio, llegamos a comprender eso. Entonces resulta que ya no podemos nosotros hablar más de una violación, porque se hubo una procreación y eso está bajo la justicia divina. Ahí actuó la justicia. ¿Sí? Entonces, vamos conociendo nosotros los actos. Bueno, entonces ahí, pues ya sabemos que fue bajo una ley bajo la ley de procreación. Pero en la ley humana, como no la conocen los jueces y los curas, o pueda que la hayan estudiado y la conozcan, pero la niegan. Entonces se van a la ley civil y ese hombre que violó puede ser encarcelado, puede ser asesinado, puede ser, bueno, en fin, muchas cosas. Pero el hombre no tuvo nada que ver porque cumplió con la ley de procreación. Todas estas cosas las vamos analizando. Esto es de mucho estudio, porque realmente no se puede estudiar y analizar una sola parte, sino todo lo que conlleva al ser humano. ¿Sí? Y como no sabemos, como nosotros no sabemos qué hicimos en vidas pasadas, qué fue por qué llegamos a ese acto de una violación, qué pasó. Pero para mí yo pienso que es más, como dice el maestro, le debían la vida y esos dos espíritus tenían que cumplir con darle la vida a ese espíritu que le debían la vida. Entonces ahí la ley de procreación bajo la ley divina no hay castigo para ese hombre porque cumplió con la ley. Para la ley humana no, porque la ley humana, es decir, un juez puede ser bien malo y hasta asesino, pero puede condenar a otro que mató a fulano por defensa propia o algo. ¿Por qué? Porque a él no tiene ninguna cultura, no tiene ninguna nada, y a él no le interesa saber, sino cumplir con la ley, sí, con las leyes humanas. Bueno, sigo leyendo. Nosotros, ya. Deberíamos tener a la vista al más famoso y reciente, Alfonso María de Ligorio, para que nos dijera en qué código racional encontró los fundamentos para su desgraciado libro Guía de los Confesores o Llave del Confesor. Y le probaríamos que se opuso a todas las leyes de libertad, e hizo a Dios un ignorante, un caprichoso y mercader. ¿Cómo será ese libro de terrible? Entonces, ahí yo busqué, pues, de ese hermano sí busqué. Y él nació en 1696. Y en su vida como religioso fundó una organización, fundó una comunidad de redentoristas,
se llaman los redentoristas, ¿sí? Una comunidad religiosa. Y vivió 91 años. Pero entonces, ¿cómo será, si aquí el maestro habla de eso, cómo será esa comunidad? Pongámonos a pensar los males que harían. Entonces, de tal manera, pues que aquí nosotros llevamos todo esto al estudio y nos damos cuenta. Y allá, bueno, de todas maneras, yo sé que en esas comunidades, muchas veces por malas que sean, ¿sí? Hay hombres buenos, porque no todo en la vida, pues, es de una sola línea, no. Hay hombres buenos, ¿sí? Como comúnmente los sacerdotes, hay muchos sacerdotes buenos y otros que no valen 5. Bueno, entonces seguimos la... No. Pero esos falaces no salen nunca. Ay, Dios mío. Pero esos falaces no salen nunca a la arena. Obran en las mazmorras tenebrarias, aunque estén doradas con los bienes usurpados por sus falacias, y por esto la filosofía los ha juzgado a todos en el juicio al Dios religioso. Y si no se levantan aquellos cargos, sus sucesores y representantes, con las pruebas que en aquellos autos le pedimos, ellos mismos confirman que toda su obra es falacia, engaño, fraude y mentira. No, nada que afecte al sexto mandamiento del decálogo puede perdonar nadie, pero tampoco castigar el hecho, aunque sí las consecuencias cuando se puede saber que es la pasión y no el destino de la justicia el que obró los delitos. ¿Ven? Entonces aquí tenemos, y volvamos en el caso de violación, ahí no hubo una pasión, solamente hubo el deseo. El hombre toma a la mujer a la brava porque sintió que tenía que hacer algo, y el espíritu lo sabe, y ahí se obra la procreación. Entonces, no es pasión porque él tomó a la mujer y hubo una procreación en ese sexo que tuvieron. Entonces, yo no lo cargo eso, o no lo veo como una pasión. Ya con el estudio ya no lo veo como una pasión, sino un deber cumplido del espíritu, a darle vida a quien le tenía que dar. Una pasión es, bueno, para mí una pasión es, ejemplo, aquí el maestro lo deja en una parte. Por ejemplo, una señora, ya sea casada, una mujer casada o soltera. Y si es casada y tiene su amigo fuera de casa, ¿sí? Pues entonces tiene relaciones con él, pero evita la procreación. Entonces ya ella no está con el deseo de procrear, no está con ese hombre por el deseo de procrear, sino porque la lleva la pasión, el deseo sexual. La lleva a estar con el hombre que no es su esposo.
¿sí? Entonces ahí sí ya es pasión, porque está evitando la familia y está, pero, pero no puede evitar el estar con él. Son muchas las cosas que hay que estudiar porque en realidad son muchos los casos diferentes en diferentes cosas que se cometen estas cosas. Pero pues bueno, ahí vamos poco a poco porque realmente estos estudios son muy largos y, y se estudian casos muy diferentes, que un caso es distinto al otro. Entonces, pues vamos a mirar de que realmente, aunque los casos sean diferentes, se llega a la misma conclusión, ¿sí? Bueno, en nuestro Código de Amor Universal está esto legislado en nuestros libros atomizados del estudio y no podemos aquí cerrar en un capítulo accidental tan vasto problema. Pero tampoco podemos dejar de exponer lo más necesario a saber, cuando el amor privado de la carne es por ley del destino o por pasión. Y ahí volví a leer para que nos tengamos en cuenta bien eso, porque eso nos concierne a nosotros. Bueno, a los que tienen su vida normal, porque pues ya uno ha pasado por esa etapa. Si odias, tendrás que amar. Si matas con tus besos, resucitarás al muerto. Es la ley y destino eterno del Creador, cuyas sentencias inflexibles desmienten en todas las falacias teológicas y el error de los códigos civiles, hijos por completo del error religioso. Pero entonces ahí ya vamos entendiendo. Hemos expuesto en la constitución del hogar consanguíneo cómo se constituye por la justicia y fuerza de esas dos inflexibles sentencias, y aquí aún juega su principal papel la ley de compensación. Hemos dicho también atrás que no resiste la mujer al pedido del hombre. Si en los dos está en celo el mismo instinto en aquel momento y se unen y funden sus almas sin mirar consecuencias, aun cuando sea la primera vez que se ven, ¿es afinidad? ¿Es pasión? Bueno, yo diría que si están en un mismo nivel de su instinto, no es pasión, es afinidad. Bueno, vamos a seguir leyendo. Primero y siempre está la afinidad del espíritu. Y no cabe por todas las razones metafísicas y naturales que no estando en afinidad la mujer se entrega a un hombre aunque vibre el mismo instinto, porque tendrá que prevalecer una ley mayor, que es la del egoísmo y conservación personal. Y es esa ley magnética que hemos sentado. El más domina al menos, que es absoluta. Pero no hay contradicción entre esta afirmación y la otra de que la mujer no resiste al hombre y le pide la posesión, si en los dos casos está en celo el mismo instinto, sino que aún se completa esta afirmación con la ley del más domina al menos.
Pues bien, tenemos que el solo hecho de atraerse los sexos es que están en afinidad, bien sea por amor conquistado y ya era por un destino de justicia. Se atraen, hay afinidad, obran en ley justa. Si la unión es por amor conquistado o debido, no habrá consecuencias de frutos, porque es el galardón de la ley, ese goce de la materia que además sirve para estrechar y agrandar ese mismo amor y afinidad corporal y espiritual. Vea hasta dónde nos llegan. Y aquí esto tiene que ver con la ley de compensación, porque la ley de compensación compensa a los cuerpos, ¿sí? Todo en la vida en todo en la vida actúa la ley de compensación. Entonces son todas estas cosas que nosotros debemos de analizar, que bueno, afortunadamente pues nosotros ya tenemos un poquito como de, ¿cómo le digo yo? Estamos seguros, mejor dicho, tenemos en el estudio, ya nosotros nos aseguramos y estamos continuamente analizando las cosas y vemos que son así, ¿sí? Porque el estudio nos lleva a eso, a comprender las cosas. Entonces, vemos cuánto hemos tenido que pasar para llegar a esa afinidad, para llegar a lo que estamos en este momento pasando, porque realmente todo lo que hemos sufrido para llegar a este punto ha sido muy terrible, porque hemos estado siempre han habido religiones, ¿sí? Cuando Adán y Eva llegó, pues encontraron religiones, solo que se las renovó y bueno, se fueron mejorando hasta el punto de día hoy que ya espiritualmente están anuladas las religiones. Entonces aquí este libro es muy bonito porque nos enseña que llegamos al quinto amor y que el amor de familia, sí, aquí estamos todavía en el amor de familia, que es el primer amor, nos lleva a un entendimiento, pero que, uy, esto es muy difícil, muy difícil. Pero, bueno, ahí vamos comprendiendo, amados hermanos, de que nosotros, pues, podemos, ¿no? Y es que lo hemos hecho. Ya la mayor parte de nosotros ya tenemos afinidad, ya somos, bueno, ya hemos tenido muchos trabajos que los hemos llevado y los hemos concretado hasta llegar a este punto. Y entonces, bueno, yo por ahí les dejo con esta pequeña noticia de estudio. Y bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Y bueno, aquí seguiremos estudiando, seguiremos analizando, porque es la importancia de nuestro propio yo, que hemos hecho nosotros mismos en tantos siglos que tenemos. Y ahí vamos descubriendo muchas cosas. Muchísimas gracias, amados hermanos. Un feliz día para todos. Bueno, nos seguiremos viendo por estos estudios. Muchísimas gracias. Abrazos para todos.